Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Con el senador Alfonso de Urresti en una polémica muy relevante que ha surgido durante estas últimas horas, porque el modo en que lleva a cabo la administración el gobierno de José Antonio Kast tiene un referente que se ha ido consolidando en su estilo, y ese es el ministro Poduje. Ha sido señalado como políticamente incorrecto y popular. Recordemos esa portada de la segunda. En menos de 2 meses ya acumula episodios que han generado ruido, choques con familias damnificadas, también el apoyo a Quirós en su plan tributario, y ahora su embestida a la ley de humedales, un proyecto que tuvo apoyo transversal en el Congreso. Nos decía y hablaba de eso la presidenta del Senado, Paulina Núñez, hoy día en Turno AM. Estamos con el senador Durresti, con quien ha tenido un duro cruce por la aparente contradicción entre una ley de protección ambiental y la construcción de viviendas. ¿Cómo está, senador? Muy bien, Josefa, un gusto poder conversar, poder aclarar temas y sobre todo generar un interesante debate en materia de protección de medio ambiente. Dos o tres cosas claras. Esta es una ley del año 2020, Administración Piñera. La impulsamos un conjunto de parlamentarios, se votó por unanimidad, creo que hubo una abstención o 2 abstenciones. Es un proyecto que viene a dar cuenta de un ecosistema que a lo largo de todo Chile no estaban regulados, que eran los humedales, y que permitió avanzar enormemente en la protección de estos ecosistemas. Entonces es muy paradojal que un ministro de Vivienda y Urbanismo, en la primera vez que viene a una región y se reúne con un comité de vivienda. Recordemos que Valdivia es ciudad humedal, reconocida internacionalmente por organismos internacionales, la Convención Ramsar. Acá todo es humedal, tenemos humedales por todas partes, esto es algo además común en las ciudades del sur. Venga el ministro sin conocer datos y agreda, descalifique que por esta ley están paralizados los proyectos de vivienda, es no entender nada, es no comprender los procesos y es simplificar situaciones que son muy complejas desde el punto de vista de llevar adelante la construcción de vivienda en el sur, pero en todas partes. Me contaba la senadora Astudillo allá en Iquique que es complicado porque allá tienen socavones, se cae el suelo, se produce un socavón y eso genera inconvenientes. En la zona central hay problemas de remoción de suelo, hay propiedad indígena en otros lugares. Bueno, hay decenas de inconvenientes que quebran las empresas. Entonces, simplemente echarle la culpa a una ley de la República de hace 5 años, votada por todo en la administración Piñera, por parte del ministro me parece eh, mm, eh, irresponsable, porque lo que uno tiene que hacer como ministro es sacar adelante los comités, avanzar en sus dinámicas, destrabar aquellos problemas y no simplemente agredir y descalificar una ley de la República, que me siento orgulloso de haberla impulsado como, con un conjunto de organizaciones y otros parlamentarios. Senador, y en el caso puntual, ¿qué pasó con el ministro Poduje y por qué usted lo trató de ordinario? No, yo en primer lugar yo no estaba presente en esa reunión, a esa hora era el aniversario de Carabinero, estaba en una ceremonia de los 99 años de Carabinero, él se reunió con los comités, con distintos concejales, dirigentes, y bueno, fue la comunidad también y distintos dirigentes que le representaron que no era correcto. Yo creo no, yo no he tratado de ordinario al ministro, lo que creo que es maletera la situación de estar en una asamblea donde no está una persona, un senador de la República o una autoridad, y tú le echas la culpa que a una ley de ese senador por eso no tienen vivienda. Eso es muy maletero, porque tú no tienes cómo defenderte una situación que no es verdad y de partida las leyes no son de nadie, las leyes son de la República, las leyes son de toda la nación al estar promulgada. Entonces, por eso creo que la actuación del ministro, de un ministro de Estado, en una situación de esta naturaleza no es la más correcta. Yo eso es lo que he dicho, que es una actitud maletera y al menos mucha gente me ha llamado para hacer ver esta situación que desgraciadamente no es la primera del ministro, sino que él va con un estilo, digamos, descalificando, confrontando, cosa que
respeto, es su estilo, pero eso no ayuda a construir vivienda, a construir barrios, a sacar adelante proyectos de vivienda para los cuales él es ministro. Justamente le voy a preguntar por su estilo y por esta forma que se expresó el secretario de Estado. Si usted cree que es algo puntual o ya refleja un patrón en la forma que el gobierno se está refiriendo a la oposición. No, creo, a ver, en primer lugar quiero destacar enormemente, tú citabas al inicio las palabras de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, que no es de mi sector político, pero valoro porque ella es la presidenta del Senado y lo ha dicho claramente, respetar la forma, no descalificar y ministro, concéntrese en lo que es su labor, no en descalificar una ley o descalificar a un parlamentario. Valoro mucho esa posición. Por otro lado, vemos desgraciadamente que hay una seguidilla de situaciones de esta naturaleza. El ministro partió con una polémica respecto de Colonia Dignidad, un proceso que se llevaba ahí expropiatorio para terminar con ese enclave de pedófilos, de abusadores, de gente que estuvo absolutamente al margen de la ley con los peores delitos, le pone término. Luego la ciclovía en la Alameda, algo que han impulsado los alcaldes, el gobernador Orrego y una serie de autoridades para poder completar esa ciclovía en la principal arteria de la capital, luego con enfrentamientos con pobladores en distintos lugares. Entonces, yo espero que el gobierno no sea su forma de actuar. Lo lamento, me comuniqué con el ministro del Interior porque no corresponde, no corresponde que un gobierno, yo soy opositor a este gobierno, pero siempre trato de cuidar las formas y trato de no descalificar. Tendré una posición dura respecto a la reconstrucción, tengo una posición dura respecto de una serie de medidas que se han tomado y haré ejercicio de mi derecho como parlamentario de oposición. Pero esto de descalificar a moros y cristianos, ningunear, desconocer la ley, porque aquí también, y yo lo digo, el ministro es arquitecto, el ministro es alguien que debiera conocer bien la ley y no simplificar las cosas, porque la simplificación de estos procesos son malos consejeros. El llevar adelante comités de vivienda, y lo conozco por muchos años que los he acompañado, es algo complejo. Te falla la constructora, hay problemas con el suelo, hay problemas con el alza de los materiales, hay problemas de vialidad, hay problemas de mecánica del suelo, bueno, en múltiples, y para eso están los ministros, para sacar adelante, para armonizar. Viene luego la ley de presupuesto, donde hay que buscar más fondos para reconstrucción o para asentamientos precarios o para zonas extremas, y ahí es donde uno conversa, dialoga y no descalifica. Yo al menos creo que la descalificación en estos términos no es un buen camino para un ministerio tan importante. Senador hablaba que se había comunicado con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, por este episodio. Correcto, correcto. Yo Mm. creo que es importante entender si el gobierno en su conjunto está detrás de esta situación. Me contaban ayer que también mire, por eso lo que le digo, hay una sumatoria de situaciones. En Osorno había habido también algunos inconvenientes, no se había convocado ahí al propio gobernador, que es del oficialismo de la región de los lagos. Yo lo que creo que principalmente los ministros que van a regiones, la idea es sacar adelante los proyectos. Imagínense, nosotros estábamos hablando de reconstrucción, de construir vivienda, y el ministro instala una polémica sobre la ley de humedales urbanos. Una situación completamente distinta, completamente distinta. Nosotros tenemos que poner el esfuerzo de cómo reconstruimos, cómo construimos más vivienda. Y el debate ambiental, encantado de darlo, encantado de darlo. Solo recuerdo un elemento en esto. Chile tiene compromisos internacionales en materia de humedales. Cuando Chile suscribió el 2015 el Acuerdo de París de cambio climático, se comprometió respecto de tres ecosistemas sobre los cuales tiene que intervenir, tres NDC, como se llaman, contribuciones nacionalmente determinadas, que Chile tiene que contribuir en el Acuerdo Global de Clima. Turberas, un ecosistema fundamental en el sur de Chile, principalmente ahí en la región de Magallanes, en la región de Aysén, también en Yanquihue, humedales y bosque nativo. Son compromisos internacionales del Estado de Chile, del Estado de Chile. Y desde ahí para acá venimos con Bachelet, Piñera, Piñera II, Gabriel Boric,
CAS, son compromisos internacionales, son compromisos que el Estado adquiere y la legislación chilena ha ido avanzando en lo que se llama el principio de no regresión, que tú no puedes deshacer aquellas situaciones que ambientalmente van consolidando y van mejorando la lucha contra el cambio climático, la lucha por un mejor planeta, nuestras contribuciones para bajar las emisiones de gas metano, nuestras contribuciones en materia de CO2, en materia de océano, de salarios altos andinos. Mire, tenemos toda la política nacional del litio, hay un compromiso justamente con esos humedales alto andinos que es un compromiso también internacional. Entonces, yo lo que sostengo es que el debate ambiental no tiene que estar cargado de ideología o de caricatura. Nosotros hemos avanzado en materia ambiental sostenidamente y ahí hago las referencias de todos los presidentes que he nombrado y sumando a eso Frei, Lagos, Elwin y todos los presidentes van contribuyendo, van avanzando, van consolidando y haciéndose cargo. Nosotros después de conflictos ambientales muy grandes en Chile, por una recomendación de la OCDE, entre otras cosas, tenemos hoy día tribunales ambientales, tenemos superintendencia de medio ambiente, tenemos un servicio de evaluación ambiental, vamos generando una legislación. Si hay que modificar, bienvenido. Ingresé el año pasado un proyecto de ley para mejorar el funcionamiento de los tribunales ambientales. Tenemos en la Comisión de Medio Ambiente un proyecto de ley para mejorar también la Superintendencia de Medio Ambiente y por otro lado también el Servicio de Evaluación Ambiental. Tú tienes que actualizarlos, mejorarlos para que los procesos no sean eternos, para incorporar nuevas realidades, pero tú no puedes de la noche a la mañana en una asamblea de pobladores, de gente sin casa, decir que por una ley no se construyen casas en el país. Eso no ocurre, no ocurre. Y yo creo que ahí el gobierno, y particularmente porque también en la ley estaba estudiando ahora la ley miscelánea, esta ley que presentaron de reforma tributaria, también están incorporando una serie de elementos medioambientales. Entonces, es un debate serio, un debate de contenido que creo que hay que darlo en ese tono y no simplemente con una cuña, con una pachotada en una asamblea. Y más aún cuando uno no está presente, porque yo insisto, a mí me gusta el debate y también soy frontal para dar discusiones, pero tú eso no lo haces en una asamblea sin estar presente a quién estás tú imputando. La Senador, autoría de ese proyecto. Ojo, que incluso hay varios ministros de Estado que votaron cuando eran parlamentarios este proyecto. senador, y volviendo a esta conversación que tuvo con el ministro del Interior, ahí le pidió disculpas por cómo actuó Produje, le dijo algo respecto a No, esta... no, No, yo le comuniqué al ministro, yo creo que uno tiene que ser estructurado, le comuniqué al ministro la desagradable situación que se había producido. Espero que el ministro del Interior haya transmitido eso a su gabinete. Tengo una buena opinión de Claudio Alvarado, él fue parlamentario, fuimos diputados, fue senador. Creo que es un ministro que conoce de política y que su estilo claramente no es confrontacional, no es de descalificación y espero que, como lo ha hecho también la presidenta del Senado, como lo ha hecho la bancada del Partido Socialista y decenas de autoridades o parlamentarios, el gobierno tenga una opinión de esto y vea que ya hay un patrón de comportamiento respecto de este tipo de situaciones. Yo conozco mucho el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y siempre he sido solidario respecto a lo que se tiene que hacer ahí, construir casas, sacar de campamento, mejorar las viviendas, trabajar con viviendas tuteladas, construir en el altiplano, construir en distintos lugares, es algo muy azaroso. Y siempre va a haber un respaldo para que la política nacional de construcción de vivienda en Chile sea una política permanente, porque lo que no construye un gobierno lo paga el otro y viceversa, y las reconstrucciones, y los incendios, y los terremotos. Por lo mismo yo siempre voy a ser un impulsor, un apoyador de que los ministerios de vivienda tengan las herramientas, las capacidades para construir, para dar respuesta a las soluciones de vivienda, construir con respeto a la ley, al medio ambiente, a las condiciones de planos reguladores, pero no descalificando. Eso no ayuda.
Senador, y entendiendo justamente este conocimiento que tiene usted del Ministerio de Vivienda, le quiero preguntar sobre un reportaje de reportea.cl que reveló que funcionarios del Servio de Valparaíso fueron presionados a firmar informes técnicos con fecha retroactiva para darle validez legal a una resolución que ya estaba emitida. ¿Qué le parece? No conozco los detalles, pero si hay una obligación de antedatar una resolución, eso tiene que ser investigado por el Ministerio Público. Desconozco los detalles, pero si es así, tendrá que investigar, por un lado, Contraloría, y si hay algún vicio de ilegalidad, tendrá que ser el propio Ministerio Público. Perfecto. Y otro punto que quiero preguntarle justamente es que el ministro Poduje anunció que no hay presupuesto de vivienda desde junio. ¿Esto es una muestra más de que se usa el tema de vivienda para empujar el plan económico de Quirós? Mire, yo creo que el gobierno tiene que sincerar efectivamente sus números. Vimos la semana pasada una minuta, una circular en que estaban llamando prácticamente a descontinuar una serie de programas, algo tan brutal y tan masivo como es el programa de alimentación, las becas de alimentación para estudiantes. Entonces, yo creo que el gobierno tiene por un lado un proyecto llamado de reconstrucción, que en realidad es un gato por liebre, porque ahí lo que están haciendo es principalmente bajarle la carga tributaria a las grandes empresas y un conjunto de adecuaciones presupuestarias en los distintos ministerios. Yo creo que es ya tiempo de que se sinceren esta situación y nos vayamos enterando por goteras de distintas situaciones. Yo lamenté mucho, soy presidente de la Comisión de Cultura del Senado, lo que ha ocurrido con el GAM, el Gabriela Mistral, que una obra enorme, una obra que costó años volver a licitarla, se licita, se la gana una empresa. Y ahora este gobierno a un mes y medio simplemente la echa para atrás y la deja sin efecto eso. Además, esto nos va a costar mucho más caro. Tú podrías haber alargado ese contrato, hiciera 3 años, hazlo en 5, pero vamos solucionando. Yo creo que hay una un disvarío grande en el gobierno respecto de cuál es su hoja de ruta y creo que claramente la cantidad de errores que se han ido cometiendo con esta ley miscelánea de rebaja de tributo a las grandes empresas ha sido muy errática, muy errática. Por último, senador, ya sabemos más o menos que la suerte ya está echada con este acuerdo del PDG en la Cámara de Diputados con el plan Quirós. ¿Qué está sucediendo en el Senado y cómo está la correlación de fuerzas? A ver, esta ley entra por la Cámara de Diputados y tendremos que esperar la tramitación, el votar el, la voluntad de legislar o no en la Cámara. Por normativa constitucional ingresa por la Cámara y mientras no pase al Senado es difícil pronunciarse, pero claramente aquí se está pasando gate por liebre. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo en la reconstrucción. Hay un lugar de zonas, tanto Valparaíso como el Irquén, otras zonas donde hay que hacer los esfuerzos. Creo que tenemos que avanzar en materia de legislación de la pequeña y mediana empresa, ningún problema, pero este es un proyecto que quieren sacar y destruir derechos sociales. Y por eso esa minuta de DIPRES es muy brutal, porque en definitiva va al fondo, va a programas sociales históricos, como es las becas, la JUNAEP y otro tipo de situaciones. Entonces, estaremos atentos. La bancada del Partido Socialista señaló que iba a votar en contra de la idea de legislar y estaremos atentos a lo que vaya ocurriendo. Haremos propuestas porque no podemos pasarnos un semestre entero discutiendo esta mala ley. Yo creo que hay que avanzar en una serie de proyectos que son fundamentales, especialmente para esos sectores medios, esos sectores a los cuales le ha subido la benzina, los transportistas, colectiveros, un montón de gente, mucha gente que se ha visto muy golpeada con estas alzas tan brutales de la benzina y de los combustibles. ¿Y la posición está articulada o hay riesgo de que la contingencia del día a día los consuma?
Ha habido una buena coordinación, los presidentes de partidos están actuando en ese sentido y creo que es difícil encontrar flanco, al menos hablo por el Senado, de quienes estén de acuerdo con la idea de legislar, porque es muy disruptivo, es muy brutal lo que se ha planteado y creo que aquí hay una visión ideológica detrás de este proyecto. El ministro Quiroz tiene una visión ideológica de menos Estado, de desregular de algo que no veíamos desde tiempos de la dictadura. Entonces creo que vamos a tener un debate profundo, pero hay que hacer propuestas, hay que dar la pelea y también creo que la ciudadanía tiene que comprender que la base social, la cohesión social de este país en materia de gratuidad, en materia de becas, de alumnos, de alimentación, en materias de infancia, en materia de adulto mayor, la reforma previsional la vamos haciendo paso a paso y no con un proyecto tan disruptivo como el que estamos viendo. Perfecto, muchas gracias, senador, por haber estado con nosotros y haber comentado toda esta polémica con el ministro Poduje. Que esté muy bien. Un abrazo, buen día.